Cuando Dios nos perdona, ¿significa que quita todas las consecuencias terrenales de nuestro pecado? Una hermana me hizo esta pregunta y ella estaba pensando particularmente en el caso de David y de Betsabé. En el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, David cometió el adulterio con Betsabé y hasta mató en forma indirecta a su esposo. ¿David fue perdonado? Sí. Vamos a ver lo que pasó cuando confesó su pecado en el segundo libro de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán era el profeta: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Pero aún después de ser perdonado, ¿David tuvo que sufrir algunas consecuencias más debido a sus acciones? Sí, las consecuencias terrenales no fueron quitadas, dice versículo 14. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Así hoy en día, Dios nos perdona de todo pecado cuando nos lavamos en la sangre de Cristo, Hechos 22:16. Y como cristianos, cuando confesamos la primera carta de Juan 1:9. Pero no significa necesariamente que serán quitadas las consecuencias terrenales. Algunos ejemplos. Yo conozco a personas en la cárcel que se arrepienten y se bautizan para el perdón de pecados. Dios les perdona los pecados. Sin embargo, esto no significa que pueden salir de la cárcel. Aunque perdonados por Dios, todavía tienen que pagar su deuda a la sociedad. Otro ejemplo. He oído de algunos casos donde hermanos que tenían la responsabilidad de cuidar de la ofrenda de la iglesia han sacado de la ofrenda para sí mismos. Se descubrieron su pecado. Luego, los hermanos pidieron perdón y sin duda Dios los perdonó. Pero los hermanos de la iglesia, con razón, no han querido volver a darles la responsabilidad de cuidar de la ofrenda. Al menos por algunos años son perdonados, pero quedan consecuencias. También hay predicadores que cometen el adulterio. Luego piden perdón. Dios los perdona. La primera carta de Juan 1:9. Pero algunos pronto piden el derecho de volver a predicar desde el púlpito. Y no conviene. No es que el pecado sea más pecado que otros pecados, pero ya lleva más estigma delante de los hombres que otros pecados. Es más dañino a la reputación de un predicador porque refleja un alto grado de traición. A mi juicio, los predicadores adúlteros deben volver a establecer su testimonio a través de muchos años antes de predicar otra vez desde el púlpito. Es otro ejemplo más, donde el perdón no quita todas las consecuencias terrenales. Y por supuesto, hay otros ejemplos más. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Dos cosas al menos. En primer lugar, evitemos el pecado a todo costo. Aunque Dios es misericordioso y perdona, muchas veces quedan consecuencias terrenales que son muy dolorosas. Pero una segunda cosa. Aunque suframos consecuencias terrenales debido a nuestro pecado, lo más importante es
que tenemos el perdón de Dios. No nos pongamos inquietos si tenemos que quedarnos encarcelados, por ejemplo, o si no conviene que tomemos algunas responsabilidades que antes teníamos, como el cuidar de la ofrenda o el predicar desde el púlpito. Lo más importante es que somos perdonados y a través del tiempo podemos volver a ganar la confianza de los hermanos y de los otros y superar las consecuencias terrenales de nuestro pecado. Pero mientras tanto, somos limpios por la sangre de Jesucristo. Podemos servirle a Él y a otros. Seamos pacientes y demos las gracias a Dios por su misericordia. Gracias por haberme acompañado con este video. Dios les siga bendiciendo.